Bien, entonces vamos a ver instrumentación electrónica que se utiliza en los sistemas de detección. Bien, sabemos que los equipos detectores, como el que ya hemos visto, que ha sido en los Geiger-Müller, o la cámara de ionización de un activímetro, necesita una fuente de alimentación y de un alto voltaje. En el caso del activímetro, 300 voltios, 400 voltios, y en el caso del Geiger-Müller, también un alto voltaje que estaba más o menos en el rango de 800 voltios. Para que funcione ese detector, necesita ese voltaje. Ya sabemos que lo que va a interactuar es el gas que está dentro de esas paredes. Bien, y una vez que ha detectado esa señal que está emitiendo la radiación, entonces va a pasar una etapa de preamplificación, luego de amplificación, y después a un análisis de los datos que está recibiendo, y finalmente va a un display. Si fuera este display en forma análogo, o sea, una aguja, entonces directo iría hacia el desplazamiento de la aguja porque hay circulación de corriente. Como puede haber una gama de tasa de exposición o de radiación, entonces debe haber también varias escalas, como hemos visto, para poder captar mayor cantidad de radiación, se tiene que elevar la escala, o sea, porque va a haber más circulación de corriente. Bien, esto es así a grosso modo en un diagrama de bloques cómo funciona la electrónica. Sabemos que los detectores, que hay una gama de detectores que ya hemos visto, Geiger-Müller, los que funcionan en una zona proporcional, dentro tienen gas. También hay otros detectores que son de centelleo líquido, otros detectores de centelleo de yoduro de sodio, como es el cristal, que está pegado a un fototubo, o también de un centelleo de plástico, también con un fototubo, o los semiconductores. Entonces, estos detectores trabajan con una señal de voltaje de la señal, o sea, la información que está ingresando del producto de la radiación en ese orden de voltaje. Por ejemplo, el fototubo que está pegado a un cristal de centelleo de yoduro de sodio, esa señal está en ese orden de 0.5 a 2 voltios. Y si es un fototubo con un centellador líquido, está en el orden de 0.05 voltios, o sea, 50 milivoltios a 200 milivoltios. Y si fuera un centelleo plástico, estaría de 500 milivoltios a 200 milivoltios. Y si hablamos de un semiconductor, la señal es del orden de 1 milivoltio. Y si hablamos de un gas proporcional, estamos viendo que también la señal es pequeñita, está del orden de 1 milivoltio a 10 milivoltios. Y si fuera el Geiger-Müller, bueno, un poquito más grande, que estamos hablando de 0.5 a 10 voltios. Bien, esa es la señal que que recibe estos detectores. La fuente de alimentación es de alto voltaje, eso es del orden de deceno de cientos de voltios la mayoría. En el caso de semiconductores, de menos. Entonces estamos hablando, el Geiger-Müller es de 800 voltios, pero miren el tiempo. La duración de la señal es de 500 a 300 microsegundos. Y si hablamos de un gas proporcional de 10 a la menos 1 a 1 microsegundo, entonces el tiempo es menor en este equipo, y un semiconductor similar al gas proporcional. Y si hablamos del fototubo,
con cristal de centelleo pegado a un cristal, estamos hablando de 0.25 microsegundos. Bien, entonces, estos equipos tienen, digamos, algunos responden más rápido, como el caso del yoduro de sodio o del semiconductor, mientras que el Geiger-Müller es más lento, por lo tanto su tiempo muerto es mayor. Bien, los amplificadores, ¿qué función tienen? Y preamplificadores, ¿no? Primero es aumentar el voltaje de la señal, esa señal que está del orden de los microvoltios, entonces va a tener esa, digamos, esa posibilidad de subirle el voltaje. Por ejemplo, si está entrando una señal de 0.5 voltios o en el caso de 0.05 voltios, lo va a amplificar ese preamplificador, pero lo que sucede es que no lo va a poner en pulsos definidos, sino como esos preamplificadores tienen una etapa de RC, o sea, de resistencias y condensadores, entonces se va a comportar de esa manera que va amplificando, se va descargando en la resistencia, nuevamente encuentra otra etapa con un condensador y una resistencia, intenta nuevamente amplificar, pero otra vez se va descargando y así sucesivamente. Entonces, cuanto más etapas preamplificadores, se va a comportar de esta manera. Y el amplificador lo que va a hacer es, aparte de amplificar más el voltaje, pero también lo va a formar, ya lo define el pulso. Entonces, en cada etapa preamplificadora va a haber un amplificador, entonces lo va amplificando, ¿no? Lo va amplificando ya más definido. Entonces, estos pulsos que ya están bien definidos pueden pasar ya a contarse, si fuera en forma análoga, o sea, el display es análogo, directamente podría ya ir contando donde hay pulsos pasado un nivel umbral de 0.5 voltios, cuenta. Entonces ya pasarían a contarse todos estos pulsos. ¿Por qué le pone un umbral? Para evitar el ruido. Entonces, es así como se van formando esos pulsos para que ya llegue al electrómetro, al que me va a decir la lectura que estoy teniendo del detector que está captando la radiación. Entonces, esta red de resistencias y condensadores que le llamamos formadores, en el caso de que fuera, si es primero un condensador y una resistencia, eso me va a dar el tiempo de carga, de descarga. Entonces, hice con este pequeño circuito, un circuito elemental, se va a comportar como un diferencial y este va a tener este comportamiento. Entonces, que me amplifica, o sea, esa pequeña señal me amplifica, pero va a tener como una descarga, o sea, una bajada por la resistencia, ¿no? ¿De qué depende ese tau? De la subida y la descarga. Ese tiempo va a depender de los valores de la resistencia del condensador. Y hay otro circuito que está al revés, primero la resistencia y el condensador, y este circuito se va a comportar como un integrador. Entonces va a tender a subir porque el condensador se va cargando. Entonces se carga, se carga, se carga. ¿Hasta qué valor? Hasta el nivel de la tensión puede ser, ¿no? O sea, del voltaje, del mayor voltaje. Entonces hasta ahí se puede cargar y si encuentra una resistencia se descarga. Entonces estos se llaman como un circuito integrador. ¿De qué depende estos tiempos? Estos tiempos dependen del valor de la resistencia y del condensador. ¿Cuál es la ventaja de usar estos circuitos que frecuentemente se utilizan en estos detectores? Es que en este circuito diferenciador se comporta como un pasa bajo, o sea, bajas frecuencias tiene la mayor amplitud y a altas frecuencias lo atenúa. Por lo tanto, el ruido que hay en las bajas frecuencias no lo va a considerar ese ruido, porque ahí tiene la mayor amplitud donde la señal va a estar bien diferenciada, bien lejos del ruido que es de pequeña amplitud.
Y en el caso del integrador, va a haber, se va a comportar como un circuito de alta frecuencia, es decir, a bajas frecuencias lo atenúa y a altas frecuencias lo amplifica, y el ruido de las altas frecuencias no lo detectaría, o sea, lo discriminaría porque por encima estaría la señal de salida. Entonces, no sería perceptible la señal del ruido en altas frecuencias. Entonces, ese es el comportamiento de este tipo de circuitos de resistencias y condensadores. Como les decía, se van a utilizar mucho en los detectores. Y entonces esto es un preamplificador, es un chip que tiene dentro varios transistores o etapas de transistores, depende, cuanto más se quiera amplificar, probablemente va a tener varios transistores, y en la entrada se pone estos circuitos de condensadores y resistencias para tratar de eliminar el ruido. Y bueno, y en la salida ya se tiene la señal más liberada del ruido y amplificada. Entonces se comportaría de esta manera: un pulso sería a la salida del preamplificador, tendría un voltaje de más valor y bien definida la señal, ¿no? Pero con estas características de una descarga, porque ha entrado antes de la etapa de la amplificación, un condensador. Y entonces también hay estas etapas dobles de resistencias y condensadores, y se van a comportar así la salida, ¿no? Entonces, una etapa de integrador, bueno, esto sería este sería el integrador, y esto sería la etapa del diferenciador, ¿no? Diferencial o derivada. Entonces, aquí hay una etapa en la entrada de RC y una etapa en la salida, y así sería el pulso. ¿De qué depende que 7 veces T se demore desde el ingreso a la salida? De los valores de las resistencias y de los condensadores. En el caso de la subida nada más sería de la resistencia en la entrada y del condensador. En el caso de 2 etapas, hay 2 amplificadores y tenemos resistencia y condensador antes de la etapa y a la salida, que sería el antes de este preamplificador si fueran preamplificadores, y a la salida otra red, otra conexión de resistencia y condensador. Entonces tendríamos este tipo de salida ya del pulso de salida, amplificada, pero con esta señal, que se usa también para eliminar la señal del ruido de bajas frecuencias, y como un circuito del comportamiento en el caso cuando se adquieren las imágenes y luego se procesan las múltiples imágenes, ahí se va a tener mucho ruido, una sumatoria de ruido, y eso se trata de evitar con esta etapa del amplificador, y así tenerlo más limpia en la etapa ya de procesamiento de imágenes. Ya lo vamos a ver eso en el espejo. Bien, también tenemos que hay corrimiento y apilamiento de pulsos. Por ejemplo, se van dando los pulsos y vemos que tienen diferente amplitud. Puede ser porque hay como un corrimiento, un desfase, pero también puede darse por esto del apilamiento, o sea, hay un pulso, otro pulso de inmediato o casi juntos llega, y en la salida lo puede ver como si fuera un solo pulso, y no es que no es una sola señal, sino ha habido 2 señales, pero por la cercanía de esas 2 señales y porque el tiempo era un poco largo del tau, del RC,
O sea, ya hemos dicho que el tiempo va a depender de la resistencia del condensador, y por eso que es muy lento, lo puede ver como si fuera un solo pulso. Entonces, eso también hay que tener cuidado, y la idea es ver bien los pulsos, de dónde están saliendo, para definir la resolución del equipo, porque si son dos, por ejemplo, dos fuentes puntuales que están a una distancia de 1 centímetro, lo ideal es ver dos fuentes. Si no tuviera buena resolución, lo veríamos como si estuviera hubiera un solo punto, porque esas dos señales se han unido. Entonces, y nos daría mala información, ¿no? No real. ¿Cómo eso se traduce en el caso clínico? Como si fueran dos tumores chiquititos, pero se interpretaría como si fuera un solo tumor de, no sé, de 2 centímetros. Y era que es un tumor de 0.5, 0.5, pero no logra verlo por la poca resolución y lo interpreta como si fuera uno solo. Bien, entonces también vamos a ver en estos circuitos detectores una etapa de analizador de altura de pulsos. Entonces, ¿cómo se va a dar estas señales? Primero, de que puede haber mucho ruido, y esa sumatoria de señal de ruido puede tener una amplitud. Entonces, para discriminar, vamos a colocar en estos detectores dos circuitos. Uno para que vea el nivel inferior, o sea, discrimine de las señales que estén por debajo de ese nivel inferior, y otras que puede ser por apilamiento y sumatoria de ruido ya en otra etapa, por ejemplo, en las altas frecuencias, y puede haber también una señal grande, y no es producto de la señal del efecto fotoeléctrico, o sea, de información del paciente. Entonces, para eliminar esos dos extremos, se coloca dos umbrales, uno inferior y otro superior. Y todos los pulsos que estén por fuera de esos dos niveles se eliminan. Entonces, así vamos a eliminar el scatter, los pulsos de la señal scatter, o sea, de la radiación dispersa, y también de esos solapamiento de señales que pueden dar como una sumatoria un pulso más alto. Entonces, eso también para eliminar. Entonces, así vamos a tener la señal más limpia, y los que estén solo en esos dos umbrales se contarían, ¿no? Entonces, si es análogo, les decía, directamente ir a un rate meter, y si es digital, va a ir a una etapa de conversión de análogo a digital para que se cuente y ver ya en forma digital. Digital ya números, ¿no? Números, y que también nos permitiría ver ya, incluso cuando es digital, ya podríamos introducir a una computadora, bueno, a otro equipo digital, ¿no? Entonces aquí lo que se intenta es por temporizadores, o sea, el tiempo, vamos a ver cuánto, si está corrida la señal, si está, por ejemplo, en el caso del PET, que el evento se van a aniquilar el protón con el electrón, y va a haber dos señales en sentido opuesto, pero uno puede llegar al primer detector más rápido porque está más cerca, y el otro se va a demorar más porque está en sentido opuesto y está más lejos. Entonces va a haber como unas ventanas, un tiempo que le va a esperar al segundo pulso. Si ya no llega en esa ventana, en esa ventana de tiempo, ya se da, se elimina el que ya ha llegado, no se acepta. Entonces, y así también en estos detectores, por ejemplo, si hablamos de la cámara gamma, o un detector como el contador de Pozo, que es un solo fototubo, también va a haber esos tiempos de aceptar la señal. Entonces van a salir muchos fotones,
pero en los que llegan en esa ventana de tiempo van a ser contados. Entonces, esto también que da lugar de que la eficiencia de estos detectores, algunos tienen más, otros menos eficiencia. Entonces, por ejemplo, el Geiger-Müller, que hemos visto que tiene más tiempo para contar, su eficiencia es pobre porque se va a perder muchos fotones, mientras que los detectores que son más rápidos para detectarlo y la electrónica acompaña que sea rápido también en contar, entonces en detectar, amplificar, todo que sea rápido, entonces es probable que se pueda tener más eficiencia en el contagio, o sea, de los 100 eventos que hay, que cuente 90, entonces un equipo de una buena eficiencia del 90%. Ahora, normalmente los equipos están en una eficiencia de 2%, 3% y algunos de 14, 15%. Entonces, eso también determina cómo es la eficiencia de algunos tipos de detectores, ¿no? Entonces, bueno, para saber elegirlos también para las pruebas que se van a contar. Bien, los analizadores multicanal van a ser, por ejemplo, cuando van a ver espectro de, de la altura de pulso o el espectro de energías, por ejemplo. Entonces, si nosotros en medicina nuclear trabajamos con varios radioisótopos y cada uno de ellos tiene una energía determinada, entonces queremos que haya un equipo que me diga qué radiación es la que yo he encontrado en la mesa, si es de tecnecio, de yodo o de otro radioisótopo. Entonces, para eso se usan estos analizadores multicanal que van a detectar la radiación, pero también pueden determinar el pico de energía, ¿no? Entonces, la energía va a salir de esa muestra en qué energía está. En cambio, los detectores Geiger-Müller, por ejemplo, él no puede detectar la energía, detecta la radiación, pero no puede discriminar qué tipo de energía, ¿no? Entonces, los detectores de gas no tienen esa capacidad de detectar el espectro de energía. Bien, entonces, las cuentas, si vamos a meter a un equipo digital, como en este caso va a haber un conversor análogo digital. Entonces, este detector de lo que hemos visto, el diagrama de bloques, donde hay etapa de preamplificación, amplificación, etcétera, luego va a salir ya bien definida los pulsos y también ya los pulsos que se han aceptado, porque hay un analizador de pulsos, analizador de altura de pulsos. Entonces ya los aceptados van a ir a convertirse de análogo a digital. Y eso se va guardando a una memoria, pero con un controlador por tiempo. Entonces los primeros que van llegando están ocupando los primeros lugares de memoria y los siguientes otro nivel de memoria y otro y otro, ¿no? Y van saliendo en el display de acuerdo al primero en llegar, ¿no? Entonces me va diciendo, por ejemplo, estoy midiendo la tasa de exposición. Bien, entonces aquí el detector recibe esa radiación, hace toda la etapa de amplificador, de analizador, de altura de pulsos, entonces pasa al conversor análogo digital y me va dando las lecturas. Entonces me dice 800, si están las unidades en microsievert, 800 microsievert por hora. Perfecto. Pero yo dejo el detector y más tarde ya es 500, 400, 300, o sea, esas que han ido entrando y van mostrándome en el display, va bajando porque esa fuente está decayendo. Pero sería diferente si esos fotones que está recibiendo el detector es de yodo, que tiene 8 días, probablemente el decaimiento, la desintegración es mucho más lenta, entonces este display me está dando casi la misma lectura. Y peor en el caso del cesio, ¿no? Que tiene 30 años, no cambia la lectura. Bien, entonces estos detectores
tienen más o menos todos, digamos, este diagrama de bloques. Ahora, cada diagrama de bloques, por ejemplo, memoria, eh, con el avance de la tecnología se tiene mucho más memoria, el tiempo de procesamiento, de guardar es mucho más rápido, los conversores análogo digital también, esa conversión lo hacen más rápido. Quizás aquí solo recibía de 8 bits, pero ahora los detectores ya van a ser de 16, de 32, 64, entonces me va a poder contar cantidades grandes, más rápido, etcétera, ¿no? Entonces, estos componentes que están en cada una de estos diagramas de bloques, con la nueva tecnología, digamos, se ha avanzado muchísimo, y eso llevando ya equipos más grandes también, ¿no? Se ve que el avance es gigante, y en cómo eso repercute en, digamos, en la información que se da al paciente o en la información que se da para vigilancia radiológica, que tenemos más seguimiento de lecturas, por lo que los equipos guardan una cantidad de información y tú puedes analizar toda esa información. Puedes tú, por ejemplo, en un ciclotrón, quiero ver cómo ha sido la emisión de gases a las 4 de la mañana, que ha sido la primera producción, y nadie a las 4 de la mañana está viendo cómo ha sido la emisión de gases. Toda esa información se está guardando en forma digital en una computadora. Entonces, llegamos a las 7 de la mañana y quiero ver cómo ha sido, y puedo ver toda esa data colectada. Para verificar que esa data es verdadera, o sea, están dando información verdadera, porque hay que chequear, puede haber un ruido que pasó, o sea, un apagón, o no sé, jalaron una lustradora, un equipo, un aire acondicionado, prendieron, algo que puede ocasionar un ruido grande. Entonces, si te puede alterar esas lecturas, para chequear, nosotros también hacemos el seguimiento en tiempo real, pero ya, por ejemplo, a las 9 de la mañana, una segunda producción, entonces verificamos con tiempo, a qué hora se dio el pulso con tu reloj, con el cronómetro, verificamos efectivamente a tal hora, a las 10 se dio el mayor emisión de gases, en qué valor se dio tanto. Los detectores me han dicho eso, sí, el display también. Si tuviste uno que esté en la chimenea y también estaba con otro detector portátil ahí, también te confirma, etc. Entonces son manera de ver cómo todos estos detectores ayudan muchísimo, y podemos fiarnos ya de toda esa secuencia de información que se está guardando día a día, ¿no? Entonces, todos estos detectores tienen mucha utilidad, y bueno, ahora solamente estamos viendo, digamos así, en forma rápida, cómo es el funcionamiento de parte de la electrónica de estos equipos. Bien, entonces, cuando se da la conversión de análogo a digital, primero en la parte de los analógica se va a dar pulsos, porque eso es el tiempo, digamos, real, o sea, nuestra vida es en forma analógica, no es digital, ¿no? Entonces, como ahorita estoy hablando, y cuanto más frecuente hablo, es como si fuera un ruido, porque sube, baja, así es la señal que estoy emitiendo. Y si grito, probablemente más alto va a ser ese pulsito, y así, ¿no? Es como una señal continua. Hablo, sigue la señal, me callo, ya no hay señal, y así, ¿no? Entonces, eso es una señal análoga. Entonces, así también son los pulsos. Entonces, hay pulso, 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 muchos pulsos, como si fuera una señal continua, pero no de una amplitud definida, no igualito, o sea, sube, baja, y así sucesivamente. Esa imagen que se está captando también es análogo, entonces también va a ser así,
como señal de subida, bajada, etc. Eso se va a tratar de amplificar, primero preamplificar, amplificar y ponerlo más formadito por esos circuitos de RC. Y luego, cuando ya se va a convertir de esa señal análoga a digital, ahí ya se van a poner un timer, un pulso gate que dice ahí, o sea, como el que le dice, como una puerta que dice ya, cuéntalo, y sale un pulsito, cuenta otro pulsito. Entonces, esa secuencia de pulsos lo vamos a contar y si ha llegado en una ventana de 1 segundo, ¿cuántos eventos ha habido? 50. Esos 50 cuéntalos en forma digital, pero digital 50 lo vas a tener que colocar en el sistema binario, porque digital es ceros y unos, o sea, el sistema binario. Entonces, y así se va a formar ese tren de ceros y unos que me va a dar la información. Entonces, así es como se va a dar la conversión de análogo a digital. Digital ya es ceros y unos, pero ceros y unos, cuanto más bits tenga, más data. Podría estar yo colectando con 8 bits, 256 cuentas, o sea, 2 a la 8. Y si tengo 16 bits, 2 a la 16, 65.536, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, eso ya lo vamos a ver en SPEC, pero así se van convirtiendo la señal análoga digital. Bien, entonces tenemos contadores digitales y los que miden la tasa de bien si es de cuentas, actividad, etcétera, ¿no? Y todo funciona con temporizadores. Bien, entonces ya esto, bueno, este es un circuito análogo después de la etapa amplificadora, ya va directo al medidor, ¿no? O sea, que es una aguja, pero si voy a medir más, cambiaré la escala, ¿no? Entonces, para que tenga posibilidades de ver más corriente, ¿eso qué significa? Que va a haber más lectura. Bien, ya, esta es la parte análoga. Esto lo pueden revisar en el Sorenson, en el capítulo 9. Bien, entonces ahora vamos a pasar a cámara gamma. ¿Alguna pregunta? Ninguna. A ver. Profesora, ¿esa Sí, electrónica es para todos los equipos de medicina nuclear? sí, O, sí, es para todos los equipos de medicina nuclear y también para los equipos de los detectores, por ejemplo, de radioterapia, casi para todos los detectores, yo diría de radios X y radioterapia. Y también para las cámaras gamma. ok, gracias. Ya, entonces aquí rápido vamos a revisar lo que ya vimos la semana pasada de algunos detectores, el Geiger-Müller, el activímetro, y luego vamos a ver la cámara gamma también en forma básica y luego vamos a ver otra vez la cámara gamma un poco más detallado. Entonces, la detección y medición de la radiación. Como hemos visto, la radiación no se puede percibir por los sentidos, entonces se necesita unos detectores para poder saber si ahí hay radiación.
hemos visto que hay radiación, detectores gaseosos, o sea, que funcionan por gas, o sea, están el gas dentro de unas paredes. También hemos visto que hay unos detectores film, tipo film, y otros detectores semiconductores. Y hay otros detectores, como la cámara gamma, que es por cristales. Entonces, esto del gas es que dentro de las paredes está el gas, esos puntitos blancos es gas. Entonces, y en el medio hay un conector que es el ánodo y en las paredes el cátodo. Entonces, si aquí al frente de ese detector, o sea, del ánodo, coloco una fuente radiactiva, de inmediato este gas va a interactuar y va a tender a polarizarse. Entonces se van a poner las cargas negativas hacia el ánodo y las cargas positivas hacia el cátodo. Pero para lograr ese objetivo necesito un alto voltaje. Entonces ese alto voltaje va a permitir que haya circulación de corriente y aquí me diga el medidor cuánto de radiación hay, ¿no? Bien, entonces esto ya lo vimos. El voltaje en el campo gaseoso puede ser bajo, intermedio o alto. Entonces hemos visto que si es alto va a tener no va a haber recombinación de cargas. En caso contrario, puede haber recombinación de cargas, por ejemplo, cuando la batería está baja, ¿no? Entonces, y no va a medir bien, va a medir una cantidad no real de lo que está captando el detector. Bien, esto ya lo vimos, también esto vimos las zonas cómo trabajan, dónde estaba el Geiger-Müller, dónde está el activímetro, eso ya lo vimos, y cómo tiene posibilidades de medir la radiación alfa, beta, gamma. Estos equipos de gas, por ejemplo, tienen sensibilidad, sí, pero no es muy alta. También hay una geometría que puede ser circular, esférica, y de acuerdo al tipo de gas también pueden tener mayor sensibilidad o menor sensibilidad. El gas, algunos detectores son de gas de argón, otros de otro tipo de gas de neón, y otros también dicen, no me acuerdo qué otro material, pero de acuerdo al tipo de gas es más sensible. El argón es uno de los gases que hace que estos detectores sean más sensibles. Bien, la eficiencia geométrica del detector, ¿cuándo se va a dar? Cuando esté bien dirigido de donde está la radiación, dirigido al centro de la cara donde está el detector, ¿no? Porque si lo pongo solo en un ángulo que no va a agarrar a todo el detector, entonces va a medir, pero poco porque no está bien ubicado el detector. Entonces, los detectores generalmente tienen un límite, o sea, si lo saturamos porque tiene una capacidad y el detector si no puede medir mucho y la radiación es grande, es probable que incluso lo dañemos. Entonces, si actuamos rápidamente, por ejemplo, la semana pasada hacíamos unos ejercicios, la anterior, me acuerdo que les decía, si cambio la escala, la aguja está mostrando tanto, cuánto de radiación hay, ustedes, algunos iban diciendo. Entonces, si uno se da cuenta que el detector ya me está dando, la aguja ya está en el extremo derecho, eso significa que ya llegó al límite. Y si sigue cabeceando la aguja, mucho rato lo tengo así, puede dañarse el detector. Pero si yo reacciono, veo que la aguja ya está yendo al extremo y cambio a una escala mayor, probablemente ese tiempo de retroceder, porque ya estoy en una alta lectura, no es tan rápido. Es como que esa desexcitación es lenta.
Entonces, para yo medir realmente tengo que resetear el equipo. Bien, entonces, en el caso de las cámaras gamma también es muy sensible el cristal y si yo lo saturo, se puede quedar muchas horas saturado, o sea, con una luz grande que yo dejo ya de poner la fuente radiactiva y sigue iluminado. Entonces, para que se desexcite, va a necesitar muchas horas. Entonces, uno tiene que saber el límite de esos equipos para no someterlo a esa alta exposición que puede dañar o por lo menos inutilizarte el equipo mucho tiempo. Bien, entonces, por ejemplo, esto es otro detector, que es la cámara de ionización, que sería el activímetro. Entonces, la cantidad de corriente registrada como radioactividad en megabecquerelios o milicuries, y me va a decir cuánto de actividad está esa fuente que he ingresado al pozo, ¿no? Y les decía al fondo, porque si yo lo pongo muy arriba, me va a dar la lectura, pero errónea, no va a ser la verdadera lectura de esa fuente que tengo en ese vial, por ejemplo. La sonda de medición a corriente es interpretada como el promedio de radiación en Röntgen por hora, tasa de exposición. Luego, vamos a ver unos dosímetros de bolsillo, que decimos dosímetros de lectura directa. Entonces también estos detectores también van a poderme dar la lectura de inmediato, mientras que la mayoría de dosímetros es pasivo, no tienen una batería, pero por los cristales o los TLDs van a ir acumulando la carga y cuando lo sometan ya a una alta temperatura se van a desprender esos fotones y al pasar a otra banda, ahí es donde van a realizar la lectura. Pero para realizar eso, vamos a no es que eso lo podemos hacer todos los días, eso se hace una vez al mes, cuando ya terminó todo el mes de lectura, se entrega el dosímetro y en esa oportunidad se puede hacer esa lectura, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si, como es un mes, pero de repente yo me he irradiado el cuarto día, el quinto día? No hay manera de saber hasta que termine el mes. Entonces, como sabemos que la radiación es acumulativa, como sabemos que hay lugares que hay mayor radiación, también sabemos que hay algunas personas, algunos trabajadores se someten a mayor radiación por el trabajo que realizan y por bastante tiempo. Entonces, en esas situaciones debemos usar dosímetros de lectura directa, además del dosímetro de bolsillo de lectura pasiva, como puede ser el TLD. Entonces, ¿por qué el de bolsillo? Porque esos de lectura directa, porque tienen una batería, me van a decir de inmediato cuánto estoy recibiendo. Entonces, así, para esas personas que se irradian bastante, podemos tener de inmediato las lecturas y no esperar a fin de mes. Bien, entonces esto, el calibrador de dosis o activímetro. Entonces hemos dicho que dentro de esas paredes está el gas, aquí se pone el portamuestras, que vía holder, o sea, es el sostenedor de la muestra. Este pedacito es para meter aquí la jeringa que va hasta el fondo. La actividad generalmente va a estar en el fondo. Este material es de plástico. El ánodo está en esta parte y el cátodo está en las paredes. Y bueno, y también va a estar bien alimentado, les decía, con ese alto voltaje, ¿no? Además, para que no haya recombinación. Y además debe tener un blindaje extra, porque aquí colocamos fuentes sin blindaje. O sea, en este portamuestras va el vial con 400 milicuries, 500, depende, ¿no? Y la jeringa de 20 milicuries. Entonces, si no tuviera buen blindaje, el operador se irradiaría mucho. Y también porque cerca a este activímetro hay otras fuentes que pueden alterar la lectura si no tiene buen blindaje.
Entonces, por ese motivo debemos tener, estos equipos tienen un buen blindaje. Y si no lo tuviera, nosotros debemos adicionar un blindaje por esas dos razones, ¿no? Protección al operador y para que no haya influencia en esta lectura real que hemos puesto de un vial de las fuentes que están en torno de esa área, ¿no? Bien, entonces aquí hay esto de dosímetro, por ejemplo, es de lectura directa, entonces esto en el momento se puede leer, pero cuando se descarga se pierde la lectura. Bien, entonces esto es otra sonda Geiger, aquí el ánodo, el cátodo, el gas dentro, aquí tiene como una malla, una mica protectora porque son sensibles, si mucho tiempo lo irradiamos, ya les decía, se pueden dañar. Bien, esto es un detector fílmico que antes se usaba, las películas, para también como dosímetro, y tenían 4 separaciones o 4 sectores donde tenían como filtros, uno de plomo, otro de cadmio, otro de aluminio y otro nada, no tenía blindaje, entonces en cada uno de ellos tenían las películas y luego al revelar podían ver cuánto habíamos recibido y interpretaban, ¿no? Cuál es de lectura efectiva, cuál es de piel y cuál es de cristalino. Entonces, actualmente ya no se usa mucho film. En Perú, lo que hay ahorita, o sea, los servicios autorizados de dosimetría, dan de TLD y también de la tecnología OSL, que también funcionan como los TLDs, pero en la lectura están sometidas a luz, mientras que los TLDs a calor. Y así, por esos dos factores, de calor o de luz, pueden realizar las lecturas. Bien, estos son los detectores semiconductores, que es como diodos, donde hay un ánodo y un cátodo, y son diodos que actúan ante la radiación, también están polarizados, pero de un voltaje más chiquito, no de alto voltaje como los otros, y pueden medir la radiación. Entonces, un arreglo de estos semiconductores, por el momento es caro, pero son muy selectivos, o sea, pueden ver pequeñas radiaciones, o sea, una fuente puntual lo podría ver, mientras que un Geiger-Müller de repente no lo ve. En cambio, estos son más sensibles y más selectivos, o sea, el espectro es finito, mientras que en el Geiger es casi como una campana de Gauss. Bien, ahora vamos a ver la cámara gamma. Entonces, el historial de la cámara gamma, que es para ver ya imágenes, todo lo anterior no era para ver imágenes, era para ver señales de radiación. Entonces, para ver ahora imágenes, al inicio, el historial antes de la cámara gamma era que usaron un fototubo y iba como pasando, como si fuera una impresora matricial, iba pasando, y eso iba ploteando las imágenes, o sea, por este brazo iba como donde encontraba más señal, lo ponía puntitos más negros, donde no había señal, puntitos blancos, y así eras línea por línea, y así iba formando la imagen. Entonces se demoraba bastante, la calidad de imagen era muy pobre, pero para ese momento en Estados Unidos, en los 40 ya empiezan a usar estos equipos, en los 50 por ahí ya con más, digamos, mayor cantidad y cada vez con mayor desarrollo tecnológico, y ahí nada más ya surgen las cámaras gamma, ¿no? En el Perú, haciendo un paralelo, en el Perú, según la literatura que hemos encontrado bien
tratando de buscar cómo ha sido el historial de medicina nuclear en el Perú. 2 médicos fueron a Estados Unidos y uno de ellos trajo este equipo escáner, que era un escáner rectilíneo, y él, bueno, ese doctor se llamaba Villanueva Meyer, y otro doctor que tenía también mucho dinero, Bedoya, trajo otro equipo y él trabajaba en el Almenara, que en ese momento se llamaba Hospital Obrero. Entonces, ellos fueron los primeros y luego también como ya, digamos, son los primeros que saben de medicina nuclear, porque tuvieron la suerte de estudiar en el extranjero, entonces también fueron los primeros que tuvieron cámara gamma. Entonces, este señor, Hal Anger, es el que inventa la primera cámara gamma, que ya es un arreglo de fototubos, o sea, él trabaja con un fototubo, pero él ya pone varios fototubos y coloca un detector, aquí habría, no sé, 16 fototubos al principio, después 37 fototubos y ya podía captar, o sea, ese detector lo colocaba lo más cerca al paciente a nivel, por ejemplo, de la cabeza, después a nivel del tórax, pelvis, extremidades y así sucesivamente. Entonces tenía varias imágenes, pero ya de varias señales, porque cada fototubo ya daba señal y por lo tanto eso lo miraban en un osciloscopio. O sea, aquí iban ploteando, pero esta señal en simultáneo ya lo miraban en un osciloscopio. Entonces, y luego eso lo quemaban en placas, o sea, esa imagen lo revelaban en placas. Entonces, por un formater, así se llamaban esos equipos, y quemaban placas. Así eran las primeras cámaras gamma. Bien, entonces, ¿cómo funcionan estos equipos? Que hasta la actualidad se está usando este detector de yoduro de sodio activado con talio. Es un cristal que tiene esa aleación, digamos, esa mezcla de materiales, yoduro de sodio activado con talio, que cuando recibe los fotones, o sea, los rayos gamma, va a emitir luz de los fotones, de todos los que están llegando, este cristal, cuanto más denso, mejor, entonces salían más fotones de luz. Entonces, sabiendo eso, también este cristal es higroscópico, o sea, retiene humedad, por lo tanto se puede dañar. También al ser un cristal es frágil al cambio de temperatura, a golpes bruscos, se dañan con todas esas, digamos, no sé, si la temperatura cambia bruscamente más o menos 3 grados centígrados, se puede dañar ese cristal, se puede romper. Y si hay humedad, como retiene humedad, se puede poner como medio amarillo, como si fueran hongos, y eso hace que ya no tenga buena eficiencia de emitir luz, porque ya queda como opacado y le quita esa eficiencia. Entonces, estos cristales todavía se están usando en medicina nuclear, en los equipos convencionales. Entonces aquí dice, por cada kiloelectronvoltios de rayos gamma, que el cristal va a recibir aproximadamente 40 fotones de luz van a ser emitidos. Entonces yo les pregunto, si el tecnecio, que es lo que más se usa en medicina nuclear, tiene 140 keV, entonces, ¿cuántos fotones de luz va a poder emitir? ¿Quién me dice? ¿Alguien? Yo creo que se han ido todos, se me he quedado solita hablando. A ver, entonces voy a preguntar por si hay algún sobreviviente.
A ver, Eileen, si dice que por cada keV me da más o menos 40 fotones de luz, emisiones de luz. Entonces pregunto, el tecnecio tiene 140 keV. ¿Cuántas emisiones de luz? Eileen no está. Entonces, López. Sí, sí estoy. Sí, doctora, buenas noches. Sí Buenas estoy. noches. Hola. Sí, ¿cuántas sería 560. Eileen? ¿Aló? O Ana López. Sí, a ver, una de las dos me puede decir. 560. No, 560. 5.600. 5.600. 5.600. 5.600. Sí, ¿Aló? 5.600. Sí, sí, perfecto. ¿Me escuchó? 5.600. Sí, sí, les oigo. Sería, Bien. profesora, 5.600. Sí, fotones de luz. Bien. Entonces, eso es lo que habría en el cristal. Ya. Bien, seguimos. Entonces, el cristal más grueso tiene mejor sensibilidad para el tecnecio. El grosor de ese cristal va de 0.6 a 1.2 centímetros. Cuanto más grueso, más caro. Entonces, también, de acuerdo a las características del equipo, los cristales han sido diseñados para cada equipo. Por ejemplo, si se va a trabajar con tecnecio, entonces probablemente se va a poner un cristal de 3/8 de pulgada. Pero si ya se va a trabajar con energías mayores, entonces se va a tener que usar un cristal de 5/8 de pulgada. Entonces, de acuerdo al tipo de radioisótopo con el cual se va a trabajar, se diseñan los equipos. Ahora, lo estándar, lo comercial es 3/8 de pulgada, porque la mayoría de los servicios de medicina nuclear convencionales trabaja con tecnecio y yodo. Entonces, para ese rango de, digamos, de energía, están diseñados estos equipos. Pero como el tecnecio 140 y el yodo tiene 364 keV en la radiación gamma, entonces para compensar esa mucha energía del yodo, se tiene que utilizar colimadores de alta energía. ¿Qué significa? Que va a tener mucho más espesor de plomo, esos colimadores, para proteger el cristal. Entonces, eso también lo vamos a ver cuando ya entremos de lleno cámara gamma. Estamos ahorita ingresando a cámara gamma sin forma general. Bien, entonces, los rayos gamma están emitiendo por una fuente que puede ser el paciente. Esos van a chocar el cristal, emite luz, se encuentra con este fototubo. Entonces aquí hay un gel transparente que hace que pasen esos fotones del cristal, esa luz se pase a esta ventanita del fotocátodo, y ahí empiezan a desprenderse los electrones, o sea, ya en el fototubo va a haber por esas emisiones de luz desprendimiento de electrones, que va a llegar a un dínodo. Este dínodo tiene un voltaje y va a permitir que se desprendan, si entraron un electrón y salen ahora 4 electrones. De este nido que tiene más voltaje van a salir más electrones, y este que tiene más voltaje, más electrones, y así sucesivamente, hasta que llega al ánodo. Del ánodo ya va a haber muchos más electrones que ya se convierten en corriente eléctrica, y aquí va a haber un pulsito chiquito, pero esto va a ir a una etapa de preamplificación, luego de amplificación, ahí están la resistencia, los condensadores, y aquí va a estar un alto voltaje, porque estamos en la última etapa de amplificación de los electrones y va a haber más o menos del orden de 1100 voltios.
Entonces eso va a pasar, esos 1100 voltios para este fototubo, pero la señal estamos hablando quizás del orden de milivoltios, bien chiquito, y eso va a ir a etapas de preamplificación y amplificación, para luego pasar al analizador de altura de pulsos y luego ya que lo convierta a digital y luego ya a la computadora y así sucesivamente. Pero no es bueno, aquí estamos analizando un fototubo, pero van a ser muchos fototubos para formar la imagen. Bien, entonces aquí nuevamente cómo funciona, y este pulsito pequeño va a pasar al preamplificador al amplificador, ¿no? Entonces aquí la señal Z, la señal de la energía, debe estar bien definido, ¿no? 140 K. Si es tecnecio. Entonces, este analizador de altura de pulsos, la señal Z, es el que debe estar bien definido y va a pasar a este circuito que les decía. Le pone dos umbrales, el inferior y el superior, y van a ser solo aceptados los que están dentro de estas dos líneas, o sea, dentro de esa ventana. Pues, por ejemplo, este que se pasó la ventana, no lo cuenta, o sea, no lo pasa. Este que sí está dentro de estas dos franjas, eso sí lo va a contar, y este también, y esta que no llega no lo va a contar. Entonces, estas dos realmente va a contar todos estos pulsos que están en esta ventanita. Entonces ahí dice, ya, perfecto, centrado en 140. Los que están dentro de esta ventana los aceptamos. En el nivel por debajo de aquí no pasan, los superiores tampoco. Ahora, sabemos que el escáter está en todo el rango de energías, esa era una pregunta del examen, pero principalmente se da a bajas energías. Entonces aquí va a estar el escáter. El escáter es la radiación dispersa que se da mucho en paciente, porque ahí como tiene masa, hay hueso, hay un montón de tejido de diferentes densidades, entonces se va a dar ahí mucho esto del escáter, y aquí aparece casi otro cerrito, o sea, otro pico. Eso lo tenemos que eliminar porque ahí está el escáter. Entonces, con este umbral, con este analizador de altura de pulsos, se va a poder rescatar donde está la información verdadera, ¿no? O sea, el efecto fotoeléctrico. Ahora, sabemos que si, por ejemplo, aquí 140 K, pero estamos viendo casi hasta 126 y hasta 154, o sea, 20%, 14 hacia la izquierda y 14 hacia la derecha, o sea, 10% hacia la izquierda y 10% a la derecha. 10% de 140 es 14, 140 menos 14, 126, 140 más 14, 154, o sea, 20% de ventana estamos aceptando. Bien, y ustedes me dirán, ¿y por qué toda esa ventana? No deberíamos aceptar solo los pulsos del tecnecio de 140 K. Entonces le digo, eso si fuera una fuente puntual, sí, esto sería el fotopico ideal, un pulsito en 140, pero eso no es la realidad. Se va a dar esos, o sea, 140, pero en un anchito para aceptar fotones. Si solo colocamos en 140 K, no tendríamos casi nada de información. Entonces se da por eso esa ventanita. Y en esa ventanita todos los fotones van a ingresar que estén en ese rango de 126 a 154. En ese rango también se va a meter algo de escáter, algo de ruido, que lo que va a hacer esos fotones es desmejorarte la calidad de imagen, pero va a tener buena sensibilidad. ¿Y qué sensibilidad? Es cuentas. Mientras que los dos temas nos interesa, resolución y sensibilidad. Entonces, debemos tener buena cantidad de cuentas para poder formar bien la imagen. Entonces, esto es el ideal y este es el pico verdadero como una campana de Gauss, ¿no?
Bien, entonces, esa detección de radiación de centelleo, ya estamos hablando de imágenes, aún sea un centellador que va a dar emisión de luz, por lo tanto va a tener resolución de energía, va a tener tiempo de decaimiento o tiempo también muerto, va a tener eficiencia, que es cantidad observada como fracción de la cantidad esperada, o sea, hay muchos fotones, pero realmente va a contar pocos porque el detector depende de la eficiencia, cuanto más eficiente, más va a contar, y sabemos que cuando yo hablo de un solo fototubo, puedo estar hablando de un equipo sonda tiroidea, puedo estar hablando de un contador de pozo, o puedo estar hablando incluso de un dosímetro o monitores de área que han hecho con un solo fototubo. Ahora, un fototubo a un tipo de detector Geiger-Müller con un detector tipo fototubo, es más sensible el fototubo. Incluso puede medir espectro, a pesar que es solo un fototubo, puede medir espectro. Mientras que un Geiger-Müller o una cámara de ionización, como sería del activímetro, no puede medir espectro. Bien, entonces la detección de la radiación de centellógrafo, o sea, de centelleo, es que estos equipos van a funcionar de esta manera. Miren, es un solo fototubo, tiene un cristal y lo que va a hacer es, por ejemplo, ¿cómo se usa este equipo que lo llamamos captador de tiroides? El paciente se le administra el material radiactivo, por ejemplo, puede ser yodo o tecnesio. El yodo es muy utilizado para este tipo de estudio porque tiene afinidad con la tiroides, entonces ahí se va a acumular el yodo que ha ingerido el paciente y de ahí van a salir los fotones. Pero como sabemos que los fotones salen en todas las direcciones, entonces debemos direccionar bien que esté en el centro de la tiroides todo este fototubo. Entonces, así para captar la mayor cantidad de fotones que están saliendo de la tiroides. Entonces, va a interactuar este cristal y luego aquí hay toda una electrónica y luego en un display, entonces de esta manera, ¿no? Todos los fotones llegan, interactúa el cristal y este tubo fotomultiplicador, bueno, va a dar esa avalanchita, también está polarizado a un alto voltaje, va a haber más electrones y aquí ya sale la señal y luego ya lo podemos ver en una computadora, pero no voy a ver imagen porque es solo un fototubo. Lo que sí voy a ver es buenas cuentas. También podría ver el espectro porque lo he puesto en 364K y veo muy bien la señal. Que si lo pongo en este equipo, ese fototubo a 500K, no vería nada. Entonces, porque él sí ve, digamos, la energía, él sí discrimina la energía. Entonces, sabiendo eso, mire, es un solo fototubo, con un solo fototubo no puedo formar la imagen, a no que sea el equipo más antiguo que era un escáner rectilíneo, y que era un fototubo, dos que iban pasando así de línea en línea. En este caso es un fototubo que está fijo al nivel de la tiroides y no voy a ver el órgano, no voy a ver eso que la tiroides parece como dos frejoles unidos o dos payares, entonces eso no vería, pero sí vería muy bien las cuentas. Entonces, si les decía, debo fijar al pico de la energía del yodo para que salgan los fotones. ¿Qué pasaría si yo pongo en otro rango de energía? No vería nada, porque el yodo está saliendo en 364 Kep, más o menos una ventanita, ¿no? Pero si lo llevo a 500, no voy a contar nada.
pregunto, en el Geiger-Müller, si tengo tecnesio, que tiene 140 K, yodo, 364 K, el Geiger-Müller sí contaría cualquier tipo de radiación de diferente energía. A ver, pregunto a... ¿Alguien quiere decir? Hemos dicho varias veces, el Geiger-Müller no ve espectro de energía. Entonces, sabiendo eso, Mariluz, ¿qué dices tú? ¿Contaría o no contaría? No contaría, profesora. El equipo Geiger-Müller. El equipo Jaeger solamente da cuentas, ¿no? Pero no da cuánta energía está Exacto. depositando. Entonces sí contaría. Sí Sí cuenta, claro. contaría. Cualquier radiación, él sí cuenta, pero no sabes tú de qué es. En cambio, el fototubo sí, si no has elegido bien el pico de energía, no va a contar. Para que cuente, tienes que seleccionar el pico de energía. Bien. Bien, entonces, vamos a distinguir. Los sistemas de imágenes de medicina nuclear son llamadas cámaras. Una cámara estándar me va a dar emisión de luz por el cristal, porque los fotones generados por el núclido van a emitir y choca con el cristal y va a haber emisión de luz. En caso contrario, los rayos X, que son también fotones, una máquina que va a crear los fotones, que penetra el cuerpo y va a ser detectados, pero al otro lado del paciente, porque ha atravesado al paciente. Mientras que en medicina nuclear, la cámara utiliza fotones gamma, pero de un radiofármaco que está dentro del paciente. Entonces son dos tecnologías, dos equipos diferentes. Uno emite la radiación. ¿Cuál de ellos? ¿Cuál de los dos equipos emite radiación? Manuel, ¿cuál los dos? Rayos X. Rayos X. La cámara gamma no emite radiación para nada. El que emite la radiación es el paciente. Por lo tanto, la infraestructura para la cámara gamma no es por el equipo, es cuando ingrese el paciente y para que se capte bien y no emita radiación a otras áreas, se hace algún cálculo de blindaje, no tan exigente. En el caso de cámara gamma estoy hablando, solo cámara gamma. Ahora, ¿por qué si hay cierto criterio de que sea de concreto, de que no hay, ahí no se pone puerta blindada, pero eso de concreto, ¿por qué? Porque va a haber muchos pacientes que vamos a atender y si no fuera la pared solo es drywall, los pacientes que están en torno esperando para ingresar, ellos emitirían radiación y lo detectaría el equipo. Entonces, para evitar eso, de que haya filtración de otra radiación de otro paciente, por ejemplo, o del cuarto caliente, o de otra fuente radiactiva, que normalmente en medicina nuclear van a ser de mucho tipo, o sea, se va a dar por muchas ocasiones. Uno, porque va a haber varios pacientes. Otro, porque el cuarto caliente tiene varias fuentes radiactivas y no solo se está dando tecnesio, sino también yodo, etc. Entonces, por eso, sí,
se tiene cierto criterio de que se tengan las paredes de concreto. En el caso de tomografía, que es el equipo, va a emitir la radiación, ahí sí, más cuidado, porque el equipo emite radiación, entonces las paredes, luna plomada, otro criterio. Y actualmente los equipos van a ser híbridos, están siendo híbridos ya ahorita, y cada vez va a ser más, entonces ahí va a haber ese doble criterio, como cámara gamma y como tomógrafo. Entonces, esos dos parámetros vamos a considerar para el cálculo de blindajes. Y si hablamos de PET-CT, como es actualmente, más todavía, porque es un radioisótopo más energético, y también el CT, y ahora también ya no van a comprar CT de 16 cortes, sino ya será de 32, de 64, 128 y así, ¿no? Entonces, la tecnología sigue subiendo y nos va a dar más, digamos, cuidados con respecto a los blindajes, nos va a exigir a tener más cuidado. Bien, entonces, esta cámara gamma, que es un colimador, o sea, el cristal no está expuesto directamente a los fotones que está emitiendo el paciente, no. El cristal está protegido por un colimador. Va a haber una gama de colimadores que vamos a utilizar. Hay unos que frecuentemente vamos a utilizar y otros en algunas circunstancias, que va a depender del radioisótopo, si es más energético, medianamente energético, y para algunos estudios especiales como de cabeza, corazón, etcétera, ¿no? O estudios también dinámicos. Bueno, pegado al cristal están los fototubos por un gel cristalino, ¿no? Bien, y todo este detector, todo se llama detector, todo el cabezal o del, aquí dice head camera, o sea, la cabeza de la cámara, que lo llamamos detector, todo eso debe estar blindado, blindado por los entornos, o sea, todo este protector es de plomo, también en la parte superior, en la parte inferior, en la cara, por donde van a ingresar los fotones, van a tener, se va a colocar colimador, que son unos agujeros, y entre agujero y agujero son unos septos de plomo, que van a tener diferente longitud, de diferente espesor, de tal manera que eso va a permitir que haya la diferencia de cuándo vamos a usar un radioisótopo más energético, menos energético, un colimador más sensible o de mayor resolución, etc. Si la cámara solamente es SPEC, podíamos colocar la computadora de control dentro de la misma sala, pero que esté a 3 metros, porque a 3 metros ya no llegaba al operador la radiación del paciente. Ahora, como estamos hablando ya de equipos híbridos, entonces ahí ya no puede estar la computadora de control o de dar las órdenes para la adquisición de imagen o procesamiento, ya no puede estar dentro. Tiene que estar fuera en una consola, o sea, en otro cuarto, que esté cerquita, y también que permita ver al paciente por una luna plomada. Entonces, eso también es otras características por esta tecnología. Bien, entonces hay colimadores de alta sensibilidad, baja resolución, o hay colimadores de alta resolución, baja sensibilidad. Normalmente, si queremos alta resolución, va a quitarle sensibilidad, porque no pueden ir los dos paralelos. Y si quiero buena sensibilidad, alta sensibilidad, entonces va a perder resolución. Ahora, se ha hecho un colimador de todo propósito, que más o menos es más o menos en resolución y más o menos en sensibilidad. Pero si queremos tener bien definida la resolución, buena resolución, entonces va
va a perder sensibilidad, y al revés también, ¿no? Si quiero subir en resolución, va a perder sensibilidad, y si quiero alta sensibilidad, va a perder resolución. Y entonces ahí hacía grandes, digamos, como título nada más, el colimador de LIP es de todo propósito, el que tiene más o menos resolución y más o menos sensibilidad. Y el colimador de alta resolución es otro colimador. Ahora existe colimador ultra alta resolución, hay colimador de alta energía, hay colimador de mediana energía. Ya les voy a la próxima clase cuál es la diferencia y para qué se usan cada uno de ellos. Hay colimadores slant hole, o sea, de los agujeros así en perfil. Los colimadores de agujeros no paralelos, como por ejemplo el convergente, divergente, y los colimadores pinhole. Y en el caso de los convergentes es cuando lo va a amplificar, como estamos viendo, esto es el fémur de un paciente y aquí lo amplifica, y este es el convergente, y el divergente al revés, ¿no? Lo achica. Y el pinhole es la tiroides lo va a amplificar, pero lo invierte. Entonces, se usa mucho este colimador para el caso de órganos pequeños, como la tiroides, y en el caso de niños también. Bueno, ese cabezal que les decía que lo llamamos normalmente detector, hay un conjunto está formado por varios componentes, el colimador, el cristal, los fototubos y la electrónica de cada fototubo. Todo eso está en ese detector. Y ahora las tecnologías actual también ahí están los conversores análogo-digital, o sea, ya del detector ya sale directo a la computadora. En cambio, antes, digamos, una tecnología del 2000, salía las señales X, Y, Z, y en la computadora entraba primero una tarjeta que hacía la conversión de análogo a digital, y de ahí ya todo digital ya se procesaba en la máquina, en la computadora. Pero ahora ya todo digital ya está saliendo desde el detector. Bien, entonces en este equipo, digamos, lo que va a hacer es que lo va a poner en un sistema matricial, y cada uno de esos sectores, matricial quiere decir, si yo digo 6 por 6, entonces estoy colocando una matriz de 6 por 6, y cada uno de esos cuadraditos se va a llamar píxel, porque estamos hablando en el plano bidimensional, X, Y. Entonces, vamos a hablar de cada cuadradito un píxel. Y si hablo de una matriz de 6 por 6, sería 36 píxeles. Pero en el sistema convencional vamos a hablar de un múltiplo de 2, entonces 2 a la 8 sería 256 por 256, una matriz, por ejemplo, de 256 por 256, o de 512 por 512, o de 1024 por 1024, y las menores de 128 por 128 y 64 por 64. Actualmente ya se están usando casi de 512 por 512 en los equipos modernos. Entonces, esto nos va a permitir que en cada uno de esos píxeles se guarde las cuentas, pero en forma digital. Entonces, luego se va a formar la imagen. Entonces, va a haber una adquisición, un almacenamiento, y después ya se va a procesar la imagen. Y al procesar la imagen vamos a usar algoritmos matemáticos. El antiguo era el tipo de retroproyección, y ahora se usa el método iterativo y a veces combinados. Entonces, así, para tener una buena calidad de imagen. Entonces, aquí, esto se ve que va contando. Aquí como que no se logra ver. Hay fotones aquí, casi nada en los extremos.
aquí un poquito más. Entonces, pero si tuviéramos una matriz más chiquita, o sea, como aquí más de, cuanto más píxeles, mejor. Entonces, ahí sí se va a formar bien la imagen. ¿Eso qué significa? Que ha habido captación del radiofármaco en el hueso, de ahí salen los fotones, y eso va a contar donde hay fotones. Donde no hay, como por ejemplo, fuera de la mano no hay nada, 0. En la mano, en el hueso, por ejemplo, en este hueso se ha quedado más material radiactivo porque tiene un problema, entonces de ahí saldrían más cuentas y por lo tanto habría más intensidad. De si hablamos 0 es blanco y negro es la máxima cuenta, si estamos hablando con 8 bits, 256 cuentas en cada píxel, entonces ahí sería lo más oscuro. Pero si en otro sector aquí un poquito nada más de material se ha quedado, entonces estaríamos hablando de una escala de gris. Escala de grises que puede ser tendiendo a negro, a más claro, etc. Entonces va a haber un gradiente de cantidad de cuentas. Y así se va a formar la imagen y el médico va a interpretar esa imagen. Entonces, esto lo va a traducir luego a estos valores. Entonces, algunos 1, 0 que está reflejando esto, y donde ha habido más cuentas, por ejemplo, es a nivel de la palma, digamos por ahí, entonces ahí va a haber la mayor cantidad de cuentas. Y donde no hay nada, 0, o de fondo, de repente 2, 4, fondo, ¿no? Entonces, así se va formando la imagen. Bien, esto es una imagen planar que el detector se ha colocado encima del paciente y no está girando el detector, solamente está desplazándose la camilla y está formando la imagen, una vista posterior, también una vista anterior, o sea, la cara, desde la cara, nariz, etcétera, y así forman las imágenes estáticas. Unas imágenes dinámicas es una secuencia de imágenes desde un tiempo 0 hasta bueno, de acuerdo al protocolo clínico, pueden ser una secuencia, no sé, de 60 imágenes, etc. Y esta es una imagen gatillada, que generalmente es para corazón, entonces con el gatillador va formando el pulso, o sea, en la señal del gatillador que es PQRS, en la R que capture la imagen, entonces va capturando en ese pulso, ¿no? En la R, captura. Pero si el paciente tiene arritmia, o sea que por momentos no hay pulso, o por eso está mal el paciente, entonces ahí no habría imagen, ¿no? O sea, en ese momento que no ha habido ese pulso, no habría imagen. Entonces, cuando hay ese tipo de problema del paciente, el médico a veces tiene que hacer estudios, bueno, en estudio de corazón lo hacen en 2 fases, el gatillado y el de reposo y el de esfuerzo, y en algunos casos, si el paciente tiene mucho problema y el médico evalúa y lo hacen en forma farmacológica, ya no le someten a esfuerzo. Y luego viene el estudio tomográfico por emisión de fotones, o sea, el SPEC, ¿qué significa SPEC? Tomografía por emisión de fotón único. Entonces, el paciente está emitiendo la radiación por todos los ángulos, porque es omnidireccional, y el detector inicialmente, esto es en el 0 grados, y va a girar de acuerdo al protocolo clínico una cantidad de ángulos. Entonces gira, captura imagen, gira, captura imagen, gira, captura imagen. Cuanto más imágenes es mejor. Entonces, pero todo tiene un límite porque también el paciente no va a estar mucho tiempo en una sola posición, se va a tender a moverse, entonces por eso en los protocolos la cantidad de imágenes te recomiendan si es un dinámico, si es un tomográfico, si es para cerebro, si es para corazón, etcétera, te dan todas las recomendaciones y el médico los acepta tal cual o con el tecnólogo y luego ya puede haber unas
modificaciones de ese protocolo de acuerdo al tipo de estudio que van a realizar. Y bueno, y así adquieren las imágenes. Bien, entonces, cuanto más detectores, mejor. Va a disminuir el tiempo de adquisición. Si tenemos dos detectores o dos cabezales, entonces esto va a rotar 180 grados, un detector y el otro 180 grados, y se puede tener en la mitad de tiempo todo el estudio. Para estudios de corazón suelen poner en forma de L o de 76 grados, entonces, para adquirir estudios de corazón. Bien, entonces aquí vista anterior, vista oblicua, anterior derecha, vista lateral derecha, posterior, oblicua posterior izquierda, etcétera. Esto lo manejan muy bien los tecnólogos, que son los que adquieren las imágenes. Bien, esto es un SPECT cardíaco con un detector que puede ser solo 180 grados, o a veces también hacen 360 o 180, ¿no? Y 180, ¿por qué? Porque el corazón está hacia arriba y lo que intentan es tener la mayor cercanía del detector al corazón. Bien, y solamente vamos a hablar rápido esto del PET, porque esto también lo vamos a ver en detalle. Ya hemos dicho que el radioisótopo que se utiliza es bueno, ya me pasé de la hora. Bueno, estos dos juegos de diapositivas les voy a pasar. Hay otra que también va a ser de la próxima clase, y eso lo voy a dejar. Y otro libro les voy a dejar también, que se llama está en inglés también, pero ahí está bastante de estadística, de electrónica, y de cámara gamma. Bueno, está todo en esos libros. Voy a irles dejando y el sábado nos vemos para seguir con cámara gamma y luego estadística. Bien, no sé si tienen alguna pregunta. Bien, ya es tarde. Voy a detener la grabación.